Hola, somos estudiantes de enfermería de la Universidad de Talca y a continuación hablaremos de los procedimientos legales en pacientes víctimas de abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es un tipo de maltrato que es considerado una grave vulneración de sus derechos. Puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración anal, vaginal o bucal. Modo de actuar según norma general técnica para la atención de víctimas de abuso sexual. 1. Primera respuesta. Consiste en acciones entregadas por el equipo de salud a la víctima destinadas a la interrupción de la violencia sexual y establecer condiciones seguras y de protección para ésta, con el fin de dar inicio a la recuperación de los efectos adversos de la agresión. Las medidas de protección incluyen la denuncia, solicitar al Tribunal de Familia que considere el ingreso de la víctima a un sistema de protección, sugerir que algún adulto de la familia se haga cargo temporalmente, considerar la hospitalización en un servicio de pediatría si es necesario. ¿Cuándo se activa la primera respuesta? Cuando él o la integrante del equipo de salud detecta hallazgos, signos y síntomas de violencia sexual al examinar a una persona casual o intencionado. Durante la atención de salud se produce el relato espontáneo por parte de la víctima o su adulto responsable o acompañante. Cuando otro integrante del equipo de salud ha detectado una situación de violencia sexual y ha derivado a la persona a otro profesional o técnico. Por tratarse de un delito, en caso de que no exista denuncia previa, se deberá comunicar de forma clara y sencilla la obligación por parte del equipo de salud de realizar la denuncia cuando se trate de menores de edad. Deberá informarse al adulto responsable siempre y cuando éste no haya sido señalado como él o la agresora por la víctima. Si el equipo de salud tiene sospechas de que éste puede ser él o la agresora, deberá tomar medidas para garantizar la detección de la violencia sexual y la protección de las víctimas. En las situaciones en que está comprometida la integridad física, psíquica y o la vida de la víctima, las medidas de urgencia que se pueden adoptar prioritariamente son hospitalización inmediata si se evalúa necesario, denunciar, solicitar la protección legal de la víctima. En la situación en que la víctima deba ser llevada a otro lugar de atención de salud, ésta concurrirá acompañado o acompañada por un funcionario o funcionaria que se haga responsable de su traslado e integridad. En caso que la víctima, por resolución judicial, deba ser enviada a casa de algún familiar o a una residencia de protección, ya sea Sename u otro, se le deben explicar muy bien las razones que motivan esa medida, indicándole que es necesario para garantizar su seguridad. 2. La denuncia. Es un acto jurídico que consiste en poner en conocimiento de un posible delito a la autoridad correspondiente. Puede interponerse la denuncia ante el funcionario de Carabineros, PDI o del Servicio Médico Legal. Según el artículo 175 del Código Procesal Penal, están obligados a denunciar los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas, los profesionales en medicina, odontología y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, personal que otorga prestaciones auxiliares de ellas. Según el artículo 176 del mismo código, el plazo para realizar la denuncia es de 24 horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho. Quien omita realizar la denuncia, según el artículo 177 del Código Procesal Penal, incurre en las sanciones señaladas en el artículo 494 del Código Penal. La sanción de dicha omisión corresponde al pago de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Es suficiente la sospecha de un delito sexual para llevar a cabo la denuncia, debido a que la comprobación o no del hecho es función propia de la investigación de manera exclusiva por el Ministerio Público. 3. Medidas legales de protección. Se dividen en a. Medidas decretadas por el Tribunal de Familia. Consisten en aquellas medidas que son decretadas en un proceso por vulneración de derechos, como violencia sexual. Algunas son entrega inmediata de la víctima a sus padres o a quien lo tenga legalmente a su cuidado.